Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Investigando la Historia en esta última entrega de esta playlist esta entrega llamada Los Siete Concilios Ecuménicos con el profesor José Dredd. En esta ocasión nos toca esta última entrega referente al Concilio de Nicea II o Nicea II del año 787 de nuestra era. Así que le doy la bienvenida a José, a su espacio, a su canal de YouTube, para que nos entregue y aporte una introducción a esta última entrega de este séptimo concilio ecuménico. ¿Cómo estás, José? Estoy muy bien, la verdad estoy muy ansioso, vos viste en estas comunicaciones que hemos tenido previo a esta exposición, digo, el fijar la fecha, el que podemos, que no pasa cualquier cosa, y viste, uno está con una ansiedad y sobre todo la carga de la responsabilidad, que siempre a veces lo menciono, de tratar de dar un producto lo más refinado posible, tratando de hacer por lo menos, de cruzar la información para hacerla pasar por varios procesos bibliográficos con el fin de que la gente por lo menos pueda irse con una visión más amplia. Además, todo esto que estamos haciendo, lo que hacemos en tu canal, es pionero en habla hispana. ¿Tá? Yo sé, quizás algún tema que otro lo habrá tocado antes, pero la acumulación, las playlists, como vos decís y como aparece en el canal, son únicas. Entonces digo, la responsabilidad y el honor es gigantesco. Y que me llamen para tocar esto a nivel de la cristiandad, que supuestamente estamos hablando en la época, y esto lo hablo medio sarcásticamente, en que la cristiandad estuvo unida, para mí es una responsabilidad muy grande, porque ese mito precisamente es el que estamos despedazando. Totalmente de acuerdo. Y bueno, se siente esto emotivo de que es la última entrega, o sea, es el séptimo concilio ecuménico. Hemos abordado entre el año pasado, este año, 7 concilios ecuménicos dentro de estas cápsulas que están albergadas en esa playlist de los 7 concilios ecuménicos de José Dredd. Entonces, a lo largo de estas 7 entregas hemos aprendido, lo hemos pasado bien, nos hemos divertido, hemos reído, hemos conocido nuevos temas. Así que subo las diapositivas, ¿te parece? Subirlas nomás. También te quiero agradecer, digo, que estamos en un ambiente que no es confesional, que eso, nos guste o no nos guste, nos da una libertad de maniobra, por así decirlo, bastante mayor. Ojo, todos ya saben, soy católico, rito oriental, lo que quieran, pero miren que lo que yo haga acá en este contenido, me puedo cargar penas canónicas en el caso de que diga algo que la autoridad no le gusta o me denuncie. También ese riesgo me corro. Hemos tocado temas que son tabú también dentro de la propia Iglesia Católica y mostrando cómo es que se nos presentan ciertos argumentos. Yo voy a decir la verdad, digo, obviamente, confesionalmente no puedo traspasar al magisterio ni puedo hablar en nombre de la Iglesia, cosas que no son, pero estamos en una época que, como vos dijiste, la información se verifica. Es más, acá se van a acercar sorpresas, que más de uno, si no tiene la fe fuerte, se le va a tambalear. Es así, pero se los digo desde el punto de vista de la honestidad intelectual. Igual para la Cristología Católica ni sean problema, pues el Papa dice que esto es ecuménico, esto no, y es más, vimos hasta el Concilio de Efeso que tuvo un paralelo y que fue homologado 20 años después. Podemos ver, no sé, que el tiempo se dilata como en el universo Marvel cuando te van a hacer todo lo de multiverso. Así que digo, el que es católico no se preocupe, el que es ortodoxo, bueno, ahí mire con lupa, el que es protestante, va mejor. Claro. Sigan con la Biblia. No, 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 está bien. Es más, creo que esto va a ser un festín para los protestantes. Fíjate, o sea, ya que yo diga la confesión que ustedes ya saben que tengo y las cosas que voy a hablar acá, va a ser un festín para ellos. Pero no importa, digo, mi compromiso es con la verdad. A mí no me importa si la forma de exponer la verdad o lo que se expone no gusta a la persona. Sé que no es absoluta, sé que todo se puede revisar, sé que hay márgenes de especulación, ese es el gran problema epistémico que mucha gente acá en Occidente no discierne, pero bueno, nuestro compromiso con la verdad, más allá de los chistes que hacemos y todo ese tipo de cosas. Vi la de ayer y fue buenísima. Ya sabes de qué te estoy hablando. Bien, antes que todo, lo que nos convoca es el Concilio de Nicea II, que es un concilio muy problemático de la perspectiva teológica. ¿Por qué? Porque claro, ese concilio, y voy a hablarlo a grosso modo, de las imágenes. Obviamente que en el mundo protestante este concilio no es aceptado. Quiero decir que los problemas que hay con el protestantismo sean solamente en Occidente. Todas las iglesias que tienen sucesión de obispos de diferentes tradiciones, latinas, siríacas, coptas, etíopes, armenias, asirias, caldeas, vemos las cosas de otra perspectiva. Obviamente, no todas esas iglesias tampoco homologaron este concilio porque no todas estuvieron.
También hay que decir eso, pero cuando tenemos esos intercambios ecuménicos, digo, con ellos no tengo tanto problema como con los protestantes, que a veces tenés que hacer un encuentro ecuménico y tenés que estar escondiendo a la Virgen, pobre, decirle, mira, andás al armario porque si no se van a asustar. Es un chiste, ya sé. Los más históricos, no hay problema con ellos. Antes que todo, también voy a hacer un énfasis en la geopolítica, porque como acostumbramos en este ciclo de tertulias, el objetivo acá es salir del Mediterráneo. Y es bueno salir para abrir la cabeza, para ver que hay gente que también es considerada cristiana, y ya he hablado de que hubieron acuerdos cristológicos, pero las malas lecturas de culturas ajenas han provocado ciertos problemas a la hora de confraternizar, es más, problemas y guerras. Y hoy en día estamos en el siglo XXI, tenemos el acceso a la información, la gente ya se puso en una mesa para discutir, entonces el clima es otro. ¿Por qué? Pues no tenemos la presión política. Este tipo de tertulias estuvo haciendo toda una lectura geopolítica, que como siempre digo, lo teológico no lo podemos descuidar porque esos son los que dan ciertas bases para poner un andamiaje en funcionamiento. Voy a también tocar pequeños, grandes detalles que son los que en sí van a cambiar la lectura tradicional que se ve. ¿Ah? Los temas son estos: la situación política, actores, el contexto teológico, el problema iconográfico, el preconcilio, porque antes del concilio hubieron diferentes etapas. Y miren que este problema que uno dice iconodulos, o sea, veneradores de iconos, contra iconoclastas rompedores, no es tan fácil. Porque aún dentro de la misma iconoclasia hay diferentes bandos. Esto no es que, bueno, la Biblia dice no te hagas imagen ni semejanza, te toca agarrar, romper todo y ya cumplo con el Señor. No funciona así. Eso es algo moderno. Vamos a dar también el concilio, y hay una cuestión que también quiero dejar recalcado, que el concilio no trató solamente sobre los iconos, y es eso lo que la gente a veces no entiende. O sea, tocó sobre las fuentes de la revelación, o sea, cómo a la iglesia le llega la revelación y cómo después tiene que hacer para dirimir entre una situación y otra o proclamar un dogma. Pero claro, y esto es muy importante, creo que hasta es más importante de los iconos por el simple hecho de que acá vos sabés de dónde sale la información. Después vamos a ver el asunto del posconcilio, o sea, los grados de aceptación, y vamos a sacar información a luz que hoy en día es debatida entre católicos y protestantes, porque a veces la verdad me basé hasta literatura de la Iglesia Ortodoxa. Antes que todo, le agradezco a Mauricio Caleo Abreu, que es el diácono de la Iglesia, una Iglesia católica, rito oriental, él es birritual, pero él me dio un libro bizantino que acá saqué gran parte de la información, que se llama Teología del Icono, de Leonid A. Uspensky. Este libro no solo toca el tema teológico, sino lo aborda a nivel histórico de manera bastante neutral. Yo no vi comentarios muy confesionales, sino alguna crítica, puede ser alguna postura u óptica católica, y tiene fuentes citadas católicas, o sea, del Mansi, o sea, del lugar donde sacamos la información de los concilios. Si bien yo me he basado como libro cabecera Josep Alberigo, que es un historiador católico muy bueno, en este caso, más allá de todo eso, puse en primer lugar este libro, La Teología del Icono. Obviamente, más allá de la información que fui a buscar, una cosa es cómo te narra la historia y otra son los elementos con los cuales vos usás para narrarla, que obviamente son las fuentes primeras. Y después vamos a ver la iconografía en el mundo siríaco, porque este tipo de discusiones generalmente, cuando se abordan, siempre es Roma-Bizancio. Roma-Bizancio. En este caso sería más Bizancio que otra cosa, porque en Roma se dieron cuestiones más aisladas, que igual vamos a mencionar. Pero también hay un mundo siríaco, hay un mundo copto, hay un mundo etíope, hay más tradiciones, y ellos han tenido una postura referente a este tema, porque digo, en el fondo, digo, aunque sea a nivel comercial, y acá vamos a tocar mucho el asunto de la ruta de la seda, hubieron intercambio. Entonces digo, esta tertulia va a ser bastante consistente. Me encantaría que veamos esto primero, la situación política. Esto es el mundo en el año 820. Ustedes se preguntan si el concilio fue en el año 787, ¿por qué 820? Porque el problema de los iconos se dio en dos oleadas. La primera oleada, que fue el problema iconoclasta, que lo terminó Irenes de Atenas, citando el concilio, pero después hay un postconcilio en el cual nosotros tenemos diferentes reacciones, que otra vez los bandos se enfrentan, y este nombre lo quiero decir, lo quiero recalcar y lo quiero rescatar. Teodoro Estudita, que fue el que lideró la facción iconodula, que después, más adelante, la reina Teodora II termina
¿cómo es que se dice? Consolidando. Y eso, y estamos hablando del año 843, que es el fin de la controversia. O sea, yo quiero que vean cómo es el mundo. No quiero que se queden ni con ese pedacito rosado que es Imperio Bizantino y el pedacito rojo que es Roma. El mundo era esto. Es más, si no metí América en el mapa porque no nos daba por cuestiones de definición de píxeles. Una cosa que quiero decir también públicamente, lo voy a sacar acá, quiero reconocer también a un sitio llamado Geohistoria Arte Educativa, porque de ahí saqué esta lámina. Digo porque no sea que uno de ellos vea esto y va a decir que estamos plagiando. No, tengo que hacer debido reconocimiento. Me ahorró muchísimo tiempo. Además, hacer esto para una IA es como hacer un mapa. Está entre las debilidades de la misma. Y otra cosa que quiero también mencionar es un libro llamado El mundo de las imágenes de Dios de Hermann Spiekermann y Brigitte Gronberg, que también saqué información respecto a eso. O sea, las fuentes son muy variadas. Pero por una cuestión de honor, y de ética, tengo que citarlo. Ahora bien, más allá de que ustedes ya vieron qué era el mundo, en esos pequeños detalles vamos a empezar a citar nacionalidades más adelante. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver cómo las relaciones políticas, vemos por ejemplo el imperio cázaro, un caganato, el imperio abáside, que cuando empieza la controversia igual todavía no está consolidado como imperio y estaríamos hablando de la dinastía Omeya. Eso lo tengo que hacer. Vamos a hablar de la dinastía Tang en China, los uigures, porque también vamos a tocar información que va más allá del Éufrates, como Uzbekistán, por ejemplo. Pero eso más para adelante. Quiero que ustedes vean que esto era el mundo a mediados entre la primera y la segunda ola de la controversia iconoclasta. Esto es más la segunda, pero igual les sirve. Hay varios periodos en la misma, ¿no? Tenemos la prohibición iconoclasta que viene con León III, cuando él ordena la retirada de las imágenes de Constantinopla. Hay que ver que cuando él asume el poder, los 10 primeros años, él nada hace al respecto. O sea, la primera década fue tranquila. Él asume en el año 717. En el año 730 lanza el edicto de la iconoclasia y prohibía las imágenes fuera de los lugares de culto. Eso hay que decirlo también. Otra cosa que hay que hablar también dentro de este periodo, esto sigo la parte de resumen, aclaro, es el famoso concilio de Hiera. ¿Por qué? Porque esta idea también grabes en la cabeza y en rojo. En esta tertulia vamos a mostrar que el concilio funciona como una herramienta de legitimación política. Porque primero se propone un concilio ecuménico, no hacen mucho caso, después se hace este concilio de Hiera, que más tarde sería desconocido, después viene el de Nicea, después viene otro concilio, y después viene otro concilio. Entonces nosotros tenemos un punto que la autoridad y el comando entran en crisis. Porque ¿a quién le tengo que creer? ¿Quién es el que tiene la última palabra? Y aclaro una cosa, y el Papa lejos, acá en este caso. O sea, hubo cierto contacto, pero acá hasta llegamos al punto de que el Papa se va con el reino franco. Y también hay que decir que esto es contemporáneo a la famosa donación de Constantino, que es un testamento falso que se hizo a nombre de Constantino, en el cual al papado se le daba toda la región de Italia y unos cuantos beneficios, que posiblemente capaz que hagamos un bonus track de esa tertulia porque es muy interesante, porque con esa falsificación se consolidaron los estados pontificios en el año 758, si no me equivoco, que después terminan derribándose en 1870 con Garibaldi y con Mazzini. Así que estamos viendo un fraude o sea, cuyas consecuencias duran bastante tiempo. Y se descubrió dentro de la iglesia, eso es lo más interesante también. Pero eso lo vamos a ver después. ¿Ah? Vamos a pasar a la próxima tertulia. Vamos a pasar acá. Esto es donde gravita la primera oleada, la dinastía Isáurica. ¿Por qué Isáurica? Por el emperador León III Isaurio, que era de la ciudad de Isaura y probablemente sea kurdo. Ese detalle es muy interesante porque hoy los kurdos son como 40 millones de personas al norte de Irak, Irán, partes de Siria, que no tienen un territorio per se, pero vemos cómo esa dinastía llegó a tener poder. Es una de las hipótesis históricas que hay, pero es un detalle que es muy interesante. Tenemos también diferentes grados de iconoclasia y diferentes políticas ejecutados. Acá yo no los voy a nombrar, esta vez voy a empezar a relatar los hechos. Lo que sí fue por una cuestión de que digo, esto lo pueden ver, lo pueden leer y ya les quedó un mapa conceptual hecho. Y también unas cuestiones de economía de tiempo.
Como habíamos hablado, en el año 730 se lanza el edicto que prohibía las imágenes en lugares de culto. Tampoco podemos decir que es una iconoclasia absoluta, ¿tá? Pero antes voy a tocar un problema teológico previo para que ustedes entiendan y se puedan poner en los ojos de cada uno de los actores. Para empezar, no hay una herencia histórica del judaísmo en lo que tiene que ver con culto a los íconos. Nosotros podemos ver que en el templo de Rey Salomón habían dibujitos y todo alrededor del arca, pero no había una cuestión de ejecutar un culto. Eso es una verdad. ¿Tá? También el cristianismo, digo, por una cuestión judaizante, tendió a prohibirlo. Acá hay una cuestión que eso, querer explicar todo mediante el problema judaizante es un reduccionismo histórico que vino en el siglo XVIII, si no me equivoco, con Edward Gibbons. Que sí que hubo mucha resistencia a la iconografía, es cierto, no lo podemos negar, pero tampoco eso explica el porqué. Pues después nosotros vemos sinagogas como Duras Europos, que algunos dicen que es una iglesia, otros es una sinagoga. Sabemos que estamos hablando fin del siglo I, comienzo del II, épocas que no están las líneas del todo marcantes, judíos y cristianos, y nosotros vemos que hay algo. Podemos ver que del mundo pagano, y esta vez no lo uso con una connotación teológica, o sea, del mundo no judío o el mundo gentil, hay filtraciones, como vieron siempre. Es más, fíjense los textos bíblicos, muchas palabras que usan en sus idiomas originales y se dan cuenta. No sé, el logo de San Juan, obviamente que está redefinido, pero la iglesia y aún los propios judíos siempre tienen la costumbre de tomar terminologías prestadas para expresar la propia doctrina que ellos te quieren manifestar. ¿Tá? Otra cosa que es muy interesante es que el problema que se dio fue el uso no litúrgico de las imágenes y muchos abusos. O sea, no es que haya sido un problema en los templos, sino fuera. Acá el mismo Uspensky te dice que en Egipto, por ejemplo, la moda que había, que fue donde se dieron los problemas más groseros, por así decirlo, eran que vos veías vestidos de mujeres con fotos de santos, ¿tá? Alrededor de las túnicas y todo eso. Es como que, mirá, aquí está mi, no sé, mi San Clemente, no, mirá, este es mi San Clemente de Alejandría. Es una cosa que parece graciosa que veas mujeres vestidas con fotos de santos, y llegó un punto que el culto a la materia provocó que la gente terminara cayendo en situaciones realmente de idolatría, o sea, terminaban adorando la propia materia. Esos problemas son sobre todo en el mundo oriental. En el mundo occidental no se dieron muchas situaciones, lo único que te puedo decir es que Sereno de Marsella, ¿no? Entre el año 598 y 599, retiró y destruyó los íconos porque vio que la población empezó a tener una veneración excesiva ya la adoración, y el Papa Gregorio Magno, si bien por un lado lo felicitó, Gregorio II estamos hablando en este caso, sí, no, creo que es el primero, discúlpame, ahí me mareé entre el primero y el segundo. El Papa Gregorio lo felicitó y dijo, ¿por qué rompiste las imágenes? Nosotros vemos también que acá hay una conducta muy parecida a la que vimos en el Antiguo Testamento con Nahashtan, la serpiente de bronce que habían mandado hacer para curar a los judíos que supuestamente habían sido picados por serpientes. En la época del rey Ezequías se había caído en idolatría y se siguió. Podemos hacer la conexión de que quisieron seguir ese ejemplo, pero es muy interesante que el Papa mismo le dice que hizo bien porque, en pocas palabras, digo, protegió la salud espiritual de la gente, pero ¿por qué rompiste los íconos? Entonces acá nosotros vemos que esas filtraciones que vienen del mundo pagano, ¿no? Esos préstamos que el cristianismo siempre tomó, ¿tá? Acá se ven materializados, pero no hubieron muchos problemas. La verdad, el Papa le respondió en el año 600. Otra cosa que hay que decir es que en el concilio de Trullo, que lo dimos en la tertulia pasada, sobre todo en el canon 82, prohibía, y acá esto es muy interesante, el arte a nivel de simbolismos, porque todos sabemos que el cristianismo toma imágenes del Antiguo Testamento, las representa de una manera, las resignifica, obviamente eso para una percepción histórica, o los propios judíos te van a decir, para hacer un puente entre Jesucristo y todo el Antiguo Testamento. Entonces, eso se prohibió en Constantinopla. Y hay una cuestión que también es muy interesante, que ya por este siglo, estamos hablando fin del siglo VII, comienzo del VIII, años 680 y pico, 690 y pico, el mismo Juan de Tesalónica y Germán de Constantinopla son los que empiezan a usar argumentos cristológicos para validar el uso de imágenes.
Es muy interesante porque ustedes cuando están en un debate entre católico y protestante se dice que Cristo al haberse encarnado, o sea, Dios al haberse hecho hombre, hace cambiar la economía de los íconos. En el Antiguo Testamento estaba prohibido por el hecho de que Dios no se había encarnado. Bueno, eso viene de acá, viene más o menos de esta época. ¿Existían representaciones anteriores? Sí, pero no se utilizaba una argumentación cristológica. Otra cosa que también quiero que sepan, si bien acá termina todo, o sea, el gran problema termina en el año 843, cuando Teodora restaura la veneración de íconos, quiero que sepan que esta es la etapa cristológica de los íconos, porque si vamos más adelante y después vamos al siglo IX y todavía vemos la figura de Focio, que es muy controvertida entre católicos y ortodoxos, el debate ahora toma un camino neumatológico. ¿Tá? O sea, en pocas palabras, no permitir que se hagan íconos es como que una ofensa o una limitación o un no reconocimiento a la obra del Espíritu Santo. O sea, no se queden con que la controversia iconoclasta terminó en el año 843. Siguió un siglo y más adelante, pero esta vez en el plano neumatológico. Eso también lo voy a decir, que es algo muy poco sabido. Tuve que ir a un libro de la Iglesia Ortodoxa para que me lo explique. Además, en el tema de Focio, ellos son expertos porque Focio era de Constantinopla. Y bueno, y acá lo que quiero que nosotros veamos es son los diferentes estadios de la controversia iconoclasta. Este dibujo, si yo podría, claro, no existe. ¿Tá? También hay que ver que cuando hablamos de iconos, y sobre todo en el mundo bizantino, esto me lo explicó Raúl Mendoza Ramos, que él es experto en arte. En muchos casos podemos identificar los siglos, podemos identificar los lugares, pero no los autores, por una cuestión de modestia o de evitar la vanagloria. ¿Ah? Ahora, volviendo a lo que estábamos antes. ¿Tá? Voy a ir para adelante, para atrás, por lo menos por una cuestión de ser más gráfico y poder captar todos los sentidos de ustedes. En el año 730 se lanza el edicto que prohíbe la iconoclasia. ¿Tá? El mismo Germán de Constantinopla, o sea, que era el patriarca de Constantinopla, reacciona contra el emperador y le dice que esto es asunto de la iglesia, no es asunto del Estado, él no tiene por qué meterse. ¿Tá? El propio Gregorio II, el Papa, también se entera de todo esto y acá vemos otra cosa que es muy interesante, que él no, no nombra, y al hablar de nombrar me refiero a reconocimiento y a unción, no nombra, no unge a otro emperador. Nosotros en las otras tertulias vimos dramas entre papas, emperadores, hasta de un papa raptado, pero nunca vimos el hecho de que haya que ungir a un rey para que sea legítimo. Es más, hasta el siglo XX, hasta San Pío X, se los puedo decir, los emperadores cristianos, y si hablo siglo XX hablo del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Aclaro, pero pervivió la costumbre de que el emperador, el sacro emperador cristiano, y sobre todo en el mundo católico, tenía derecho de veto al papa. En pocas palabras, a mí no me gusta este papa, lo veto y nómbreme en otro. Él no lo elegía directamente, pero sí podía vetar. ¿Tá? Nosotros vimos también lo que pasó con el sucesor de Honorio, que hizo una negociación eh, con el emperador Heraclio, que iba a reconocer el monotelismo como doctrina, cosa que no hizo, y después lo terminó saqueando. O sea, lo jodió con plata. Por así decirlo, ¿no? Ahora seguimos nomás. También hay que ver que en este periodo, y hablo hasta el año 750 en específico, y les voy a decir por qué. ¿Tá? En este periodo aparece la figura de Juan de Damasco, ¿tá? En las afueras de Judea, en el monasterio de San Saba, o Mor Saba, Tamor es en arameo. ¿Y por qué aparece él? ¿Qué tiene? Que él es el que empieza a entretejer y a elaborar la teología del icono. Más, van a catecismo católico, van a ver que las citas que hay respecto a los iconos, en su gran mayoría son de San Juan Damasceno. ¿Ah? Eso lo digo. ¿Y por qué año 750? Y esto es lo irónico. Porque él estaba en la tierra de Israel, que era parte del califato Omeya. Y acá empezamos a ver una serie de eventos que son graciosos. Pues estás hablando de cristianismo, tenés un emperador, pero el tipo es iconoclasta. Y la controversia no está definida. Y podemos ver imágenes y todo, pero en cambio vos te vas al mundo musulmán, tiene una religión iconoclasta a tal punto que te pueden cortar las manos, te pueden matar todo, y ahí se desarrolla la teología del icono. Son esas ironías que tiene la historia. Igualmente en el mundo musulmán está la práctica de que al que es gentil para ellos, y sobre todo con la tolerancia que se le da a los cristianos, uno paga un impuesto, entonces con ese impuesto, no me acuerdo el nombre, discúlpenme ahí,
tenía ciertas libertades religiosas. Igualmente la libertad religiosa en el mundo islámico siempre fue muy controlada hasta el día de hoy. Eso lo vamos a ver más o menos al final de la tertulia también. Pero esos pequeños detalles y esas pequeñas ironías las tenemos que nombrar. Germán de Constantinopla, obviamente, es depuesto y es sustituido por Anastasio, que es iconoclasta, y que le informa al Papa de la deposición, y el Papa le dice a León III que no tenía poder sobre la Iglesia. ¿Qué pasó? Mandó una flota a capturar al Papa y eliminarlo. Tuvieron la suerte que en el año 732 hubo una tempestad que lo salvó de caer en manos del emperador. O sea, toda esa flota se terminó hundiendo. O sea, le hubiese pasado lo mismo que le pasó a Martín I que vimos en la tertulia pasada. ¿Ah? Ahora bien, ahora quiero pasar al reinado de Constantino V. Y vamos a tocar lo que dice acá, que es el concilio de Hiera. ¿Por qué? Acá la cuestión es sencilla. Constantino, para empezar, era armenio. Acá nosotros sabemos que pasamos de un emperador kurdo en Constantinopla a un emperador armenio. Acá vemos la cuestión geopolítica y la comunicación que había entre reinos con el fin de consolidar el poder. Además, en quinto año del liceo, uno de los pilares que después vos vas a ver en el absolutismo, o sea que es una pregunta cantada de exámenes, dígame los pilares del absolutismo, y uno dice las dinastías reales. Eso es así. Acá la cuestión es esta, que él empezó el gobierno luchando contra búlgaros y árabes, por lo cual él no presta atención al problema de los íconos. Esteban II, y acá es cuando ya empezamos con la cuestión de la donación de Constantino, que ya citamos, él pide ayuda, porque obviamente Roma, o sea, tenía relación con francos, pero también habían otras tribus que querían tomar poder. También después más adelante vamos a ver a los normandos, por ejemplo, en acción, no en esta tertulia, hablo 2 siglos más adelante, ¿no? Pero por lo menos quiero que sepan cómo era el entorno geopolítico, está muy caldeado. Y como no lo recibe el emperador porque estaba en su batalla contra los árabes y contra los búlgaros, le pide ayuda a rey de los francos, Pipino el Breve. ¿Quién es Pipino el Breve? El padre de Carlomagno. Y ahí es cuando se da la famosa donación de Constantino. Vaya a saber si se escribió en esa época, pero como dije anteriormente, los estados pontificios, ya del año 754, 758 hasta 1870 estuvieron en pie. Eso quizás, como dije, hagamos un bonus track de eso. El emperador después, más adelante, convoca un concilio en Hiera. Hay que ver que ese concilio que convoca es muy interesante porque no hay patriarcas. Lo preside Teodosio de Efeso, van 338 obispos, y acá hay una cuestión muy interesante. ¿Cuál es el factor que hace que un emperador se vaya a la iconoclasia? Porque hay que decir la verdad, en el fondo el credo de ellos es cristiano, o sea, tienen acceso a fuentes de la revelación. Que ellos empezaban a ver que las derrotas militares, ellos vieron un patrón entre el reconocimiento y culto a las imágenes con las derrotas militares. Entonces, como también hablamos anteriormente, en una asociación con el Antiguo Testamento, ellos veían que los íconos eran como una causa de maldición, por lo cual tendían a prohibirlos. Vieron cómo la propia teología que elaboraban los emperadores estaba muy influenciada por el contexto geopolítico del tiempo y las acciones que podían hacer. Otra cosa muy interesante es que por más de que uno diga, concilio de Hiera, es un conciliábulo, no sirve para nada, fue derogado, claro, eso cuando lo vemos con los diarios del lunes y con un lente teológico encima. No se olvide que el concilio anterior no fue casi ningún patriarca, y el único que fue monotelita. No se olviden que Constantinopla I fue un concilio hecho en bloques, y bloques de gente del mismo partido, porque no se sentaron los neumaticones con los ortodoxos se pusieron a hablar. Y miren que Roma lo homologó un año después. No se olviden que Éfeso fue un concilio retroactivo y encima había otro concilio paralelo que no nos llega información, pero no pasó el bochorno que pasó en Éfeso. Por eso digo, con el lente teológico puesto y los diarios del lunes es muy fácil desmerecer esto y decir es un conciliábulo, pero ese conciliábulo mantuvo una doctrina oficial por un tiempo, de un imperio. Es así. Otra cosa que es muy interesante respecto a esto es que Teodoro de Jerusalén, Teodoro de Antioquía, Cosme de Alejandría le envían al Papa, ya ahora Esteban III, duraban poco los papas, un memorando iconodulo, o sea, una especie de confesión de fe, y en el año 769
se hace un sínodo en Letrán con 50 obispos de Italia, Francia y algún oriental que otro, y más o menos se acuerda una doctrina iconodula oficial. ¿Tá? La palabra dulia o dulea generalmente quiere decir servidumbre, pero también en contexto litúrgico quiero que sepan qué es lo que se traduce por culto. Hay un gran problema terminológico en este asunto, sobre todo con la Biblia y cómo las palabras fueron cambiando de nombre. Yo eso también lo voy a abordar, obviamente, no lo voy a hacer de una manera exhaustiva. ¿Tá? Hay filólogos que se pueden encargar hasta mejor que yo, pero yo les puedo decir que sí, que vi los documentos, vi las actas, vayan a Católicos Firmes en su Fe y vayan al artículo que se llama Canon 3 de Constantinopla 4 y van a ver las actas de Nicea, las de Constantinopla, de Justino Mártir. Es más, después capaz que tipo comparto pantalla y se los hacemos llegar. ¿Tá? En eso no tengo problema. Entonces, como les estoy diciendo, acá se propone una doctrina oficial que el imperio va a seguir. O sea, como hemos hablado, las condiciones históricas en las que se hicieron el concilio es lo que menos importa. Pues si no, nos basamos por eso, cuando ustedes vean este concilio, se van a caer, o sea, de la silla para atrás. Otra cosa que ahora voy a mostrar, en pocas palabras, son, ¿te animás a qué te parece? Son 3 citas. Vos lees una, yo leo otra, una, porque quiero mostrar lo que es la iconoclasia pre-nicena, si realmente existió. Porque también en los debates se tiende a tomar ciertos autores como referencia diciendo que no había nada de imágenes, y no, la arqueología dice una cosa, y las citas, si las ves de manera completa, dicen otra. ¿Tá? Me Ok, encantaría si te la animás a leo. leer esto. Sí, pero fueron los ojos de los espectadores los que fueron engañados por el arte, pues nadie en su sano juicio habría abrazado a una diosa, ni se habría sepultado con un amante sin vida, ni se habría enamorado de un demonio y una piedra. La imagen es semejante, bien, que el arte reciba su merecido reconocimiento, pero que no engañe al hombre haciéndose pasar por la verdad. Bien, esto de Clemente de Alejandría, que es lo que generalmente se cita. Pero ahora vayamos a la otra cita, esta vez la leo yo, ¿viste? Para hacerlo más dinámico. ¿Tá? Que aquí parece tener una postura opuesta. No es que haya una postura, sino que el asunto ya, por lo menos, hay cierta conciencia hasta dónde se puede llegar con el asunto de los íconos y el culto. Y que nuestros sellos sean una paloma, un pez, además las sellos, algo que sirve para marcar, un barco que surca los cielos, una lira musical como la que usó Polícrates, o un ancla como la que mandó grabar Seleuco, y si hay alguien pescando se acordará del apóstol y de los niños rescatados del agua, porque no debemos dibujar los rostros de los ídolos, nosotros que tenemos prohibido aferrarnos a ellos, ni espada ni arco, pues seguimos la paz, ni copas para beber, pues somos moderados. Acá nosotros vemos que no es tan iconoclasta como se cree. O sea, hay que ver también una cosa, ¿de dónde viene toda esta teología del icono? Generalmente viene de Dionisio Areopagita, ¿tá? Y de las escuelas dionisíacas que si bien los griegos son los que manejan mejor esta información, porque fueron los que tradujeron a Occidente, el origen de todo fue en Siria. Él mismo proporciona una base filosófica para justificar y estructurar el arte sacro. Cuando hablamos de Dionisio Areopagita, o mejor dicho, pseudo Dionisio, ¿no? Que se hace pasar pues del Areópago, de hecho, de los apóstoles, estamos hablando siglo V, siglo VI aproximadamente. Pero de cosas como esto que estamos leyendo es donde él se empieza a nutrir. Esto es de Egipto. Después hay una más. ¿Tá? Él proporciona la base filosófica para justificar y estructurar el arte sacro. Proporciona el concepto de anagogía, o sea, el ascenso de uno mismo a través de un vehículo conductor. La mente desde lo material llega a lo divino. O sea, acá vemos una diferencia a lo que sería el platonismo, que en el platonismo todo lo que es arte está prohibido, lean la República de Platón, y la materia no es considerada buena, ¿tá? Porque son copias del mundo perfecto. ¿Tá? Les digo porque también el neoplatonismo estuvo en Egipto y sobre todo en la escuela Clemente de Alejandría, pero es muy interesante que estando con todo ese trasfondo neoplatónico encima tengan la conciencia de poder hacer ciertas cosas. ¿Qué más? Las imágenes son más seguras cuando no inventan ser literales o bellas. Al utilizar símbolos se evita la idolatría y se recuerda que la imagen divina trasciende la materia. Por eso, y eso yo he tenido conversaciones con iconógrafos, sobre todo de tradición bizantina,
Él me dice que en el taller que van están las diferentes tradiciones y como que cada uno tiene sus diferentes salones de clase, eso es muy interesante, pero la simbología que ellos les dan a sus iconos y el estilo es completamente diferente. Vos, una pintura siríaca, por ejemplo, es mucho más apagada. ¿Tá? Vos, por ejemplo, vos ves algo bizantino, tiene colores mucho más vivos, porque también ellos hacen mucha referencia a la resurrección y a la transfiguración. ¿Tá? Venís acá a Occidente, ves al pobre Cristo ahí en la cruz y te da lástima ya. ¿No? Es así. También hay que ver que los crucifijos vinieron del siglo IV en adelante, ¿no? En un comienzo vos tenías la cruz, pero no tenías el Cristo. ¿Ah? Obviamente, son todos símbolos. Y una cosa que también cito Perky, excelente, ¿no? Citando hasta San Agustín, que es el becerro de oro de católicos occidentales y de los protestantes, es el hecho de que en la obra llamada La Trinidad, ¿no? O sea, San Agustín decía que el gran problema es que mucha gente tendía a dibujar lo que se le venía en la mente de Dios. O sea, se imaginaban un Cristo y dibujaban lo que se le venía en la cabeza, pero eso es una percepción subjetiva si vos querés hacer una representación. Si vos me decís lo que estoy haciendo es un símbolo y dibujás lo que se te plazca, bueno, vas a cada parte del símbolo se le atribuye un significado. Pero si lo haces de esa manera simplista, estás engañando a la gente. A ver, hay gente que ve un cuadro y piensa que Jesús era como del cuadro, y lo que vemos es un hombre europeo que no tiene absolutamente nada que ver. Si vas a lo que es la iglesia copta, la iglesia etíope, las representaciones que hacen de Dios, lo hacen negro. Ah, es más, lo que tiene muy interesante Etiopía, y esto lo vi con Irving Gattel, y le tengo que dar a él el crédito en esto, es que las comunidades falayas que hay allá, ¿tá? Que son judíos, que son comunidades que tampoco se mezclan con la población, genéticamente es lo más parecido a lo que sería un judío del Israel del siglo I. Eso también hay que decirlo, ¿no? Porque ahí vos tenés una representación, por así decirlo, viva de cómo pudo haber sido Jesús. ¿Tá? Que es una cosa que está en el misterio. Ahora te pediría, si podés leer estas cortitas. ¿Y por qué se hieren por absurda el culto a la cruz de madera los que adoran palos? ¿Cómo llaman temerario el culto de un palo los que adoran vigas? Claro, acá Tertuliano usa recursos retóricos, ¿no? A nosotros por tener cruces nos dicen idólatra y ustedes adoran palos. Claro, también hay que ver la percepción que cada uno tiene de una cosa. En sí estamos hablando que el mundo cristiano y el mundo gentil en ese choque no se comprendía mutuamente. Obviamente, uno va a meter la, ¿cómo que se dice? La cosmovisión cristiana y le va a decir que son idólatras porque hay un Dios único y esto no sirve para nada, son obras de sus manos. Pero también los cristianos hacían cosas con las manos, pero obviamente lo veían diferente. Pero es como digo, recién las escuelas dionisíacas son los que empiezan a estructurar todo un sistema teológico para que se empiecen a tomar en cuenta una teología del ícono. O sea, que existía una conciencia previa, una adaptación y préstamo del mundo gentil, sí, pero no estaba estructurado de este lado. Lo digo para no caer en los reduccionismos que uno está acostumbrado. Ahora yo quiero que veamos esto. Acá es donde radican los problemas dentro de la cristiandad. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue tentado por Satán en el desierto? Acá, cuando Satán pide que lo adore, ¿qué le contesta Jesús? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al servirás. Puse el texto en griego y lo puse en español para que vean cuáles son las palabras. Proskinesis es adorar, la tresis es servir. Acá el gran problema es que muchas veces, digo, lo que los cristianos, eso es cierto, tenemos en común es que sabemos que todo lo que es la treia es reservado para Dios. El problema está en el prosquinesis. ¿Por qué? Porque no todo prosquinesis que veamos en la Biblia quiere decir una adoración. Te doy un ejemplo, el carcelero se arrodilló ante Pablo después de que tembló la tierra y todo. ¿Lo adoró? No, no lo adoró. En cambio, cuando Cornelio se puso a adorar a Pedro, o Juan se puso a adorar a un ángel en el libro del Apocalipsis, le dice, no, levántate porque soy un hombre como vos. Y el ángel le dice, mira, soy consiervo tuyo, levántate. Entonces, esos son términos que se deciden en un contexto, se deciden en el mismo contexto. También la Septuaginta tenés los hermanos de José, ¿verdad? Que se arrodillan ante él, o sea, se postran frente a él. ¿Y qué pasa? Y bueno, y ahí no vemos un acto de idolatría. Entonces, bueno, en estas palabras, y sobre todo en el prosquinesim, es donde radica realmente el debate de lo que se considera o no idolatría. Ya está, es como que uno ve una estatua del prócer de la patria y doble la rodilla. Yo sé, yo si doblo la rodilla, si me toca hacerlo frente al busto de Artigas, no tengo ningún problema.
¿Por qué? Porque lo hago con respeto, sé que no es Dios y además sería católico también. O sea, no me produce nada, pero hay gente que piensa que ya doblar una rodilla o hacer un gesto de admiración o de reconocimiento lo toma como idolatría. Yo les voy a dar un ejemplo para que vean cómo las palabras se pueden redefinir. Y la iglesia lo ha hecho. Y esto está en el vocabulario popular, colectivo. Cuando nosotros vemos la palabra mártir, a ver, decime, Carla, ¿qué es un mártir? Esto es bien Depende chongo. de qué contexto lo estamos Simple, estudiando, simple. porque, Lo más chongo. ¿Qué es un mártir? bueno, Si tiene fulano, eh, es un mártir. alguien que sufre por una convicción. Suena tan católico eso que no lo esperaba de una atea. En sí, Bueno, es que en los sí. ateos no somos mártires, pero sabemos que todas esas palabras han sido encajonadas por la confesión. Ahí es. Exacto. Y hasta cierto punto no son mártires. Cuando esperá que te venga un régimen totalitario confesional y vas a ver, no, en sí la palabra mártir se toma como una persona que muere por la fe. Eso es a grosso modo. El mismo Tertuliano decía, la sangre de los mártires es el combustible para el avivamiento. Pero si nosotros vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 14, se decía que se necesitan dos testigos para, o sea, estaban por elegir al sucesor de Judas Iscariote y se necesitaban dos testigos del ministerio terrenal de Jesús y de la resurrección para elegirlo como sucesor. ¿Y cuál es la palabra griega ahí que se usa la palabra testigo? Mártir. Y me pregunto, ¿y estaba muerto? No, no está muerto. Claro, por eso te digo que la palabra mártir ha sido cambiada en su Sí. significado, se ha ido adaptando. Y en eso que vos estás diciendo es donde gira todo el debate teológico y donde giran después muchas redefiniciones que los propios padres hicieron, que fueron adaptaciones precisamente para evitar la confusión. Pero claro, vos tenés que ver que es gente de aquel tiempo. Nosotros estamos a medio mundo y a unos cuantos siglos de distancia. ¿Ah? Yo quiero que veamos, acá puse la cita en español de San Justino Mártir, perdón, no profesional, y puse las palabras griegas. Quiero aclarar que también que estas palabras que nosotros vemos como Timeo, ¿tá? Aparecen también en la Biblia. Me encantaría que vos veas, fíjate, esto es Justino Mártir, estamos hablando 150 años después de Cristo, ¿tá? O sea, estamos viendo que ya al poco tiempo ya empezó a haber una estandarización del lenguaje. Te pediría si podés leer esto, por favor. A él y al Hijo que de él vino y nos enseñó todo esto, y al ejército de los otros ángeles buenos que le siguen y le son semejantes. Y al espíritu profético le damos culto y adoramos honrándolos con razón y verdad, enseñando sin reserva a quien quiera saberlo, lo mismo que nosotros hemos aprendido. Ah, yo quiero que acá vean como para cada uno, sea para los ángeles, sea para Dios, o sea para quien sea, ¿ah? Se empieza a usar cierto lenguaje que no coincide ya con el lenguaje de la Biblia. Es más, la palabra proskinesin, que es la que se usa para arrodillarse o para poner la frente contra el suelo, ¿no? Para postrarse más bien, vamos a ver que esa palabra va a ser sinónimo de culto. Y después nosotros vemos, eso lo cuando veamos en el concilio, que van a haber sufijos al lado, porque a veces la gente ve proskinesis, pero cuando estudias documentos más tardíos, vas a ver que todos tienen sufijos y todos los sufijos apuntan a un lugar específico. Entonces nosotros vemos cómo el lenguaje se está estandarizando, como vos dijiste, estuvo encajonado. Es así, tal cual. Muy elaborada tu respuesta y muy católica, no puedo creerlo. ¿Ah? Acá vamos a ver ahora, ya más allá de abordando el problema teológico y sobre todo el pre-niceno o pre-niceno II, quiero que veamos la figura de Irene de Atenas. Esto también es hecho con IA, claro. ¿Por qué quiero que vean eso? Pues bueno, como siempre vemos que en la cristiandad, por lo menos en los 1000 primeros años, la mujer estuvo muy empoderada. E Irene de Atenas no fue la excepción. Para empezar, eh, para, antes de eso, de ver la imagen de Irene, que igual voy a hablar y todo eso, ella es la que realmente autoriza la convocatoria de un concilio. Nosotros vimos que en los 10 primeros años de León y Sáurico no hubieron problemas, después hubieron derrotas militares, problemas con los íconos, un conciliábulo, y ahora después nosotros vemos la imagen, vemos que se va moderando todo para el otro lado. Pero antes de seguir con la cuestión de Irene de Atenas, quiero que veamos esta cita. ¿Ah?
¿Por qué esta cita? Porque acá vamos a ver cómo está la situación fuera del Imperio Romano, esto es de Miguel el Sirio, y me encantaría que lo leas. Las cosas entre paréntesis las puse yo, ¿tá? Por lo menos para que nosotros tengamos una noción de nacionalidades, de no confundir personajes, porque estamos hablando de Constantino V, no se confundan por favor con Constantino, el hijo de Helena. ¿Tá? Entonces me gustaría que veamos, como si querés leemos un punto cada uno, ¿viste? Así lo hacemos más suave. León IV el Házaro reinó como emperador, aunque su padre Constantino V se preocupaba por el reino y la administración. Tras casarse y reunir tropas, llegó a Melitene en Armenia y a los distritos circundantes. Se llevó consigo a los armenios y sirios que habían estado bajo el dominio árabe, diciéndoles a los bizantinos: son cristianos, que estén con nosotros como hermanos e hijos. Cuando los calcedonios vieron esto, acudieron al emperador y le preguntaron: ¿por qué los traes? Nos insultan y anatemizan el cuarto concilio de Calcedonia. Entonces Constantino les pidió una declaración escrita de su fe. Los armenios y los sirios presentaron declaraciones escritas que describían la única naturaleza, la única voluntad y la única obra de Cristo. Al ver esto, el emperador y todos los príncipes se asombraron y lo elogiaron, diciendo: esta es la verdadera cristiandad ortodoxa. Por lo tanto, ordenó que se convocara un concilio para que todo el país abrazara esta confesión. Así tuvo lugar el concilio llamado el Séptimo. Bárbaro, Carla. Acá hay una cosa que es muy interesante. Para empezar, digo, Armenia era otro reino, la región de Siria estaba más en manos de musulmanes y este séptimo concilio que se describe aquí no es el de Niceados. ¿Ah? Quiero que ustedes vean cómo también, o sea, por cuestiones de legitimación se tiende a hacer estas cosas, que la historia, obvio, la escribe el ganador y va a poner los detalles que interesa para redirigir la opinión pública, pero en este caso no es así. ¿Tá? Hay que ver que León fue muy influenciado por su mujer, que nosotros vimos que fue Irene de Atenas, entonces empezó a tener una política más moderada. ¿Tá? Porque obviamente, digo, cuando uno intenta gobernar para todos, tiene que ver cuáles son los diferentes sectores y cuál es la conveniencia. Como dijimos en un comienzo, el problema de las imágenes fue un problema sobre todo de derrotas militares y geopolítico que se intentó corregir. Ya está. Otro detalle que voy a decir y que ya a esta altura, ¿tá? Cuando hablamos de León III, que fue el anterior a este León, él había anexionado los Balcanes, el sur de Italia e Isauria. ¿Tá? Estamos hablando de León III Isáurico, ¿no? El que empezó con el edicto, que era la ciudad original de él. ¿Qué generó eso? Una super iglesia nacional. ¿Por qué? ¿Te acordás que en la primera tertulia, cuando hablamos de Constantino y mostramos las diócesis, yo te pregunté, cuando a vos te dicen diócesis, ¿qué asociás? Y vos me decís iglesia, pero eso es una palabra que viene de la terminología jurídica y civil romana. En pocas palabras, como el Papa, o sea, de jure era un ciudadano, pero de facto no, hasta el punto que se fue con los francos, él ¿qué hizo? No se va a pelear por la diócesis de Roma e invadirla, está bien, no son parte de nuestro imperio, entonces modificamos el mapa. Acá hay una cuestión también, que haciendo énfasis a los límites políticos del imperio, también encapsula los límites teológicos, porque todo aquel que no llevaba el credo de él era un traidor a la patria y era considerado extranjero. Entonces nosotros vemos que ya la política que reinaba antes de León IV era una política en la ultranacionalista sostenida en un credo, y que si tenemos que modificar el mapa para nombrarte extranjero y aplicarte otra legislación y matarte, lo vamos. En el fondo fue esto, y esto es una cosa que tampoco se dice. Por eso después, cuando Irene de Atenas, Irene de Atenas se casa con León IV, que es otro gran misterio de la historia. León IV era iconoclasta, ella era iconodula. Además, generalmente las princesas venían de Constantinopla y ella vino de Atenas. Es un misterio que nadie pudo resolver cómo se pudo consumar ese matrimonio. Igual nosotros ya tenemos el ejemplo de Justiniano y Teodora, que era un matrimonio interconfesional y se llevaban muy bien. Es más, como decían los propios detractores, hasta mañaban las carreras de caballos. Pero acá también yo quiero que vean cómo mediante situaciones excepcionales, imprevisibles,
podríamos usar hasta cisnes negros, como diría Nassim Nicolás Taleb, se fue configurando la historia hacia otro curso. ¿Ah? Ahora, ¿podrías leer esto, por favor? Porque decía la continuación, pero no te voy a matar, Carla, discúlpame, pero te aprecio lo suficiente para no fusilarte. Fíjate, sos ateata por leer historiografía religiosa, pero bueno, es inaudita acá en Sí. Occidente, ¿no? El emperador dijo, hay dos disposiciones que les ruego que eliminen, la validez del concilio de Calcedonia y la prohibición de la veneración de imágenes en la iglesia. Pero se negaron y se postraron a los pies del emperador, rogándole que no les impusiera sus dos peticiones. Aunque nos pasaras a cuchillo, nos es imposible hacer lo que pides. El emperador, muy apenado, se volvió y dijo, al menos eliminaréis las invenciones de Máximo, el maldito nestoriano. No, no me quedaré con vosotros. Le hicieron caso y anatemizaron a Máximo, quien afirmaba que Cristo tenía dos voluntades y dos operaciones distintas. Por esta razón, muchos bizantinos no tienen consideración por este séptimo concilio. Sin embargo, el emperador practicaba secretamente la ortodoxia y ordenó a los armenios que regresaran a su país para que después de mi muerte no os persigan. Les dio regalos y provisiones para el viaje, así como ayudantes para llevarlos allí pacíficamente. Excelente, Carla, excelente. Acá vemos cómo Miguel el Sirio, fuera del Imperio Romano, rescata la figura del emperador. Es muy interesante que el regreso de los cautivos acá en Occidente se le atribuye a la reina Irene. Igual, no importa, digo, podemos decir que estuvo influenciado, es lo de menos. Pero nosotros vemos que también, y esto lo vimos en otras citaciones de otros concilios, cómo se intentan ciertas figuras políticas atraerlas, es decir, que participan secretamente, que recibieron milagros, que hicieron un concilio así, así, asado. Es muy interesante esto. También vemos también la perspectiva teológica que tienen los jacobitas, respecto a Máximo de Crisópolis, lo llamaban nestoriano, pero uno dice, ¿cómo el tipo puede ser nestoriano si él aceptaba el concilio que condenó a Nestorio? Acá vemos otra vez lo que hablamos en la tertulia técnica, que fue la más técnica, la del concilio de Efeso, cómo son las categorías conceptuales de un pueblo y de otro. Entonces, bueno, esto sí era necesario leerlo, es algo que no sí se cita en los libros de historia, y que si es verdad o no, la verdad yo no soy quien para juzgarlo, ¿tá? Eso que venga gente más especializada que yo, pero por lo menos nosotros vemos cómo es la perspectiva desde el otro lado, cómo es desde afuera, del lado que quedó relegado, ¿tá? Que fue mal excomulgado todavía. Es más, nosotros vimos que el líder de los jacobitas, Jakub Barbalho, como vimos, abolió la esclavitud y entregó todo a los pobres, cosa que Occidente lo haría mucho más adelante, que acá en Occidente se golpean el pecho de la abolición de la esclavitud, tanto la iglesia como liberales, pero acá tenemos un ejemplo de fuera del Imperio Romano, que lo habían hecho muchísimo tiempo atrás. ¿Ah? Entonces digo, estos detalles sí son muy necesarios citarlos. ¿Ah? Más allá de esto, la propia Irene, hay que decir que Irene fue reina madre, ¿ah? Y antes de entrar al concilio hay un problema de género, hay que decirlo. Para empezar, ella quería gobernar por sí misma. El acuerdo era que ella, bueno, iba a gobernar hasta que sus hijos crecieran, pero después tenía que quedar relegada al papel de reina madre. Pero ella quería ser emperatriz. Igualmente hay que decirlo que cuando ella firmaba los edictos ponía basileos, o sea, lo hacía masculino. Pero ella creía que era completamente injusto. Obvio, ¿tá? No vamos a juzgar cosas pasadas con la mentalidad acá. Si me preguntas, sí, para mí es injusto. Digo, fue una mujer que llevó, o sea, gracias a esa mujer, hoy la iglesia termina venerando íconos, sea católico, sea iglesia ortodoxa. Es una mujer que convocó un concilio ecuménico, que nombró un patriarca, nombró a Taracio, se llamaba así Taracio, patriarca de Constantinopla. Entonces digo, la iglesia a ella le debe mucho, independientemente no sea santa. También hay, si uno se pregunta por qué no es santa esta mujer, hay que ver que las costumbres que existían en esa Constantinopla, muy civilizada, como a veces se dice, y se menosprecia a veces el mundo árabe, y esto lo digo es una patada porque es algo muy contemporáneo, era que si una persona era amenazada por un miembro de la familia había que sacarle los ojos. El hijo fue manipulado, a uno de los que el que iba a crecer, se sublevó contra ella y ella de manera ejemplarizante le sacó los ojos. ¿Tá? Entonces digo, por eso generalmente digo, no se toma ella como una santa, porque una persona santa le va a arrancar los ojos a su propio hijo.
Y bueno, tenés gente conforme al corazón de Dios que se queda con la mujer del soldado más fiel, tenés otro que sacrificó a la hija haciendo un voto suelto de lengua. Hay que ver que aún desde la... Estoy hablando irónicamente, citando la propia Biblia para que nosotros veamos que la cuestión de la santidad o no de una persona, más allá de los factores teológicos, a nivel histórico es todo muy variable. Es así. Voy a ser bien honesto. ¿Tá? Otra cosa que hay que decir es que cuando se va a convocar el concilio, el mismo Teodoro Estudita, que yo digo, guárdenselo bien porque fue el héroe en la segunda oleada, y si él no hubiese aparecido, la iglesia no estaría venerando íconos. Atestigua que los legados que fueron enviados a Roma, que los dos se llaman Pedro, de casualidad no eran legítimos. Fíjate, alguien de la ortodoxia te está diciendo que los propios legados que asistieron ahí en nombre del Papa no eran legítimos. También hay que ver que cuando se mandaron a Siria, Israel y Egipto, fueron detenidos por monjes. Estamos hablando que ahí ya cruzamos del imperio bizantino al imperio abasí. Sabemos que en el 750 cayó el imperio medio. Entonces, para que no sean acusados de espionaje o no causar un revuelo, los monjes detuvieron a los propios legados y mandaron legados comisionados por ellos mismos a presentarse en lugar de Egipto, en lugar de Siria y en lugar de Israel. O sea, nosotros vamos a ver que el séptimo concilio ecuménico tiene delegados de dudosa procedencia. Ahora yo me pregunto, para los que son más historicistas, a mí me importa un pepino, porque como dice Lumen Gentium, si el Papa te dice que esto es ecuménico, y se acabó. ¿Se podrá considerar un concilio válido bajo estas circunstancias? Por eso muchos autores dudan de la validez del concilio. Yo, como digo, por la parte teológica y eclesiológica me importa un pepino, les cito eso para que, no, no sé, para evitar una ola de autoeliminaciones colectivas, ¿no? Ahora también vamos a ver otra cosa, más allá. ¿Por qué acá puse concilio de Constantinopla, Nicea y Constantinopla? Porque no es un concilio como los que estamos acostumbrados que se hace en una sola sede. Es un concilio trasladado. Les voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando hablamos del concilio de Calcedonia? Hubieron tantos problemas que el emperador amenazó que si no lo iba a llevar para Occidente, entonces los orientales se portaron bien y terminó normal el concilio. Si ustedes van, por ejemplo, más adelante, van a ver el concilio de Florencia, que en sí se hizo en Basilea, Ferrara, Florencia y Roma, pero generalmente como se anuló la sesión de Basilea, se dice Ferrara, Florencia, y no se menciona Roma porque no hay actas, no hay nada. Bueno, este es un concilio trasladado también. La primera sesión se hizo en la iglesia de los Santos Apóstoles, ¿tá? En Constantinopla, y el partido iconoclasta tenía una guardia armada ahí. La emperatriz Irene se dio cuenta y pudo disuadir todo y llevarlo a Nicea. O sea, el concilio no pensó ni siquiera Nicea. ¿Tá? Y vean el carisma que tiene esta mujer que puede disuadir un ejército y mandarlos a la casa. ¿Tá? Si no, estaríamos rompiendo imágenes. En Nicea se hicieron 7 sesiones. ¿Tá? La adhesión a la fe ortodoxa que fue tomada de los escritos de Juan de Damasco se hizo en la segunda y se anula el de Hiera. Pero acá hay un detalle que es muy interesante. Se anula en la última sesión, que la última sesión se hizo en Constantinopla de vuelta. O sea, tenemos una sesión en Constantinopla, disuadida, 7 sesiones en Nicea y una octava sesión en Constantinopla. Pero acá hay una cuestión, el sínodo de Hiera no lo anuló la iglesia. Uno puede decir, bueno, hicimos un concilio ecuménico que tiene una postura, tenemos otro y ya está. No, no, pero lo anularon los emperadores, no lo anuló la iglesia. Entonces acá vemos que también el poder se va delimitando de otra manera. Esto es como un juego de cartas. Papa deroga papa o concilio deroga concilio, pero si es por el emperador lo tiene que hacer el emperador. Nosotros vimos que hasta el concilio pasado con Constantino IV, digo, se ejercía presión, pero no firmaba. Constantino IV firmó en el concilio pasado. Acá vemos que ahora anulan un concilio herético, pero ese es trabajo de la iglesia. Pero acá vemos cómo la realidad del poder está funcionando. Las características del concilio, está 350 obispos, 2 presbíteros portadores de la carta del Papa, y acá los 2 posibles representantes de Antioquía y Alejandría. ¿Por qué? Porque hasta hoy en día no sabemos si eran los verdaderos. Posiblemente no. Y habían cargos de la administración y del imperio. Otro detalle que es muy interesante es lo que tiene que ver con el grado de aceptación del concilio. En sí fue aceptado dentro del imperio, se puede decir, pero después, y acá ahora nos tenemos que ir a Occidente, nos queda un problemita.
que es el concilio de Frankfurt. Que en ese concilio de Frankfurt hay una lucha entre apologetas católicos y protestantes. Y acá le tengo que dar la razón a los protestantes. Dentro de los apologetas conocidos, obvio, ¿no? Hay católicos que sabemos que existió. Porque ese concilio de Frankfurt es un concilio iconoclasta que se hizo en Occidente. O sea, en pocas palabras, toma, después vamos a ver el canon, toma como una superstición a Nicea II y establece lo contrario. ¿Ah? Entonces ahí se genera un problema porque los apologetas católicos niegan la existencia de él. O si no, te dicen que es inválido. El protestante, obvio, se cuelga de eso para por la cabeza. Yo les voy a decir la verdad y les voy a decir cuál es el verdadero problema. ¿Se acuerdan cuando en otras tertulias como la de la anticoncepción nosotros mostramos el problema de educación que tiene la iglesia? Que ella selectivamente te da ciertas fuentes para armar una narrativa o definir algo. Acá pasa algo similar. Si nosotros vamos, por ejemplo, al Denzinger, que es el manual de símbolos, nosotros generalmente vemos que aparece escrito la fecha, el pontificado de tal papa, tal concilio, y abajo tenemos unas pequeñas fuentes de referencia y después las definiciones. No existen definiciones explícitas de Frankfurt, pero sí existen citaciones que están debajo del título de tal concilio. Se ve que, claro, que para no generar problema, eh, obviamente no se pone, pero sí se pone ahí. Claro, esos son detalles ínfimos. Es como cuando vos te vas a poner el libro de la misa y te colocas los 10 mandamientos y te ponen corchetes rectos y no te hagas imagen y semejanza. Y vos vas a la iglesia, te llena de imágenes. Es obvio que son medidas que la Santa Sede toma para no generar revuelo, pero es una verdad y hay que decirla. Entonces, volviendo a la cuestión del sínodo de Frankfurt, sí existió. Nosotros no tenemos problema con que salga hasta cosas heréticas de un concilio y después se anulen. Por ejemplo, a ver, en Constancia salió en 1414 y 1418 una constitución herética conciliarista llamada Ex Santa, que después, en la sesión de Ferrara, 20 años después se anuló. O sea, no hay problema en admitir que existió, pero claro, a veces cuando uno pone la teología por encima y quiere poner con base teológica, así si pasó o no pasó tal cosa, es cuando realmente entran los problemas. Acá yo quiero que ustedes vean lo que es la definición del concilio. Este es el canon tomado del idioma original, de la fuente oficial. ¿Tá? Se los voy a dejar para que lo lean también. Es muy interesante que se habla de la Inmaculada Señora de nuestra Santa Madre de Dios, ¿no? También acá tocamos Inmaculada Concepción previo a la controversia que existió. También vemos lo que tiene que ver con las imágenes sagradas, la cruz y todo ese tipo de cosas. Yo quiero que vean esta parte del canon. ¿Tá? Me gustaría, Carla, acá sí te pediría si podrías leer esto, ¿tá? Porque acá es donde realmente se termina de encasillar el problema de las traducciones. Como nosotros dijimos, lo que es el proskinesium se pasó a traducir como culto, también como adoración. Acá el problema es que tiene un concepto muy evangélico de adoración. Y acá ese gran problema de los debates que ocurre. Cuando se habla de adoración, se habla de la entrega única y absoluta a Dios, toda el alma, la mente, la vida, el corazón, etcétera, etcétera. Pero hace unos siglos, la palabra adoración, ¿tá? Era una palabra que era muy relativa porque después tenía ciertos sufijos, ¿tá? Que podían ser utilizados para Dios, para los ángeles, para la Virgen, etcétera. Entonces me gustaría acá, previa aclaraciones, que ustedes vean, por algo dice adoración de honor y no de latría verdadera, porque no importa la palabra culto como se hizo hoy día o adoración como se hizo hace unos siglos en las traducciones, sino el sufijo que viene después. Ahora sí. Ok. Porque cuanto con más frecuencia son contemplados por medio de su representación en la imagen, tanto más se mueven los que éstas miran al recuerdo y deseos de los originales y a tributarles el saludo y adoración de honor, no ciertamente latria verdadera, que según nuestra fe solo conviene a la naturaleza divina, sino que como se hace con la figura de la preciosa y vivificante cruz, con los evangelios y con los demás objetos sagrados de culto, se las honre con la ofrenda de incienso y de luces, como fue piadosa costumbre de los antiguos. ¿Hasta ahí? Sí, sí, acá, porque honor, y acá pongo la palabra que aparece para decir honor, estimi, a la imagen, que es una palabra que también aparece en la Biblia, se dirige al original. Y el que adora, timi, una imagen, adora a la persona en ella representada. O sea, no había una asociación con la materia. También cuando nosotros veamos Teodoro Estudita,
Él mismo decía que una cosa era sombra y una prototipo y no eran de la misma naturaleza y no había que ser tan necio para confundirse una cosa con otra. Ahora me gustaría que esto me gustaría que lo leas vos, ¿sabés por qué? Porque acá también esta es la parte que no se dice del concilio y que hoy en día entre católicos y protestantes genera también discusión. Acá vos tenés una condena explícita a la sola escritura, ¿tá? 800 años antes más o menos, y también a muchos grupos católicos conservadores que son solo traditio. Ellos dicen, sí, para nosotros la Biblia es una autoridad, pero todo es tradición para ellos, y ellos definen lo que viene en la época de los apóstoles. No, Si, al- esto es un bombazo. si alguno rechaza toda tradición eclesiástica, escrita o no escrita, sea anatema. ¿Tá? Acá nosotros vemos algo muy similar, que es lo que pasa con el judaísmo. Que nosotros vemos que los judíos, por ejemplo, tienen una Torah escrita y tienen una Torah oral. El cristianismo también. Acá el debate es quién es el que tiene autoridad para decirte esto viene de los apóstoles o que no. Si vamos por cuestiones críticas históricas, nada resiste un examen. Eso es la verdad. Igualmente, hay ciertos textos conocidos por los historiadores como ágrafas que se creen que sí, que son textos que pueden venir de la época de los apóstoles, y estar fuera de la Biblia, pero muchos dogmas que nosotros conocemos no tenemos a veces cómo rastrearlo. Acá yo quiero, a veces una de las preguntas capciosas es, a ver, decime algo que se haya dicho que está fuera de la Biblia y que realmente, digo, sea una tradición apostólica. Bueno, acá tenemos el ejemplo de Atenágoras de Atenas, que acá él menciona un dicho que se le atribuye a Jesucristo, que tiene unas adiciones más a lo que nosotros vemos, por ejemplo, cuando se dice no codiciarás a la mujer de tu prójimo, porque aunque Jesucristo pone una ley un poco más fuerte. Ya no es pecado eh, el tener una mujer ajena, sino el hecho de pensar en ella. Esto te pediría si lo podrías leer. Porque el logo nos dice de nuevo, si alguno besa por segunda vez porque le ha dado placer, peca, añadiendo, por tanto el beso o más bien la salutación debe darse con el mayor cuidado, ya que si se mezcla en él la menor contaminación del pensamiento, nos excluye de la vida eterna. Exacto. Acá, por ejemplo, esto lo voy a dejar, no lo voy a leer, pero Ireneo de León, él mismo nos muestra hipotéticamente qué pasaría si no tuviésemos la escritura. También hay que ver, ¿no?, que el corpus literario, sea del Antiguo o Nuevo Testamento, eso es un bagaje de libros que va circulando a lo largo de las iglesias. Y él mismo dice, en pocas palabras, que se podría reconstruir perfectamente con la tradición de los que se le confió a la iglesia. Eso es a la gente, a los obispos que son ordenados por el sacramento de la ordenación. Acá una cosa que también es muy interesante respecto a esto, ¿no? Es el hecho de que cita pueblos bárbaros también. Y cita la cuestión de la conciencia cuando habla del Espíritu Santo, que, o sea, sin papel ni tinta puede llevar a la gente a la verdad. ¿Tá? Esto es muy interesante porque también esto es una manera de blindarse frente a los gnósticos que mismo también decían que venían de la iglesia, que tenían una sucesión apostólica y un montón de cosas más. ¿Tá? Y que ellos también escribieron ciertos evangelios y adulteraron otros con el fin de legitimarse. Entonces la propia tradición de la iglesia equivale a ese blindaje que la iglesia proporciona por la sucesión de los apóstoles para que nadie escriba el nombre de algún apóstol, algún pseudopígrafo y se lo atribuya. Acá tenemos el ejemplo de Basilio Cesarea. Este es muy interesante. ¿Por qué? Porque acá se da una situación muy similar a la que nosotros podemos ver, por ejemplo, en Deuteronomio 12:21. Si estuviere lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiera dado, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas según todo lo que deseares. Bárbaro. Acá la cuestión, si vemos esta cita, es el como te he mandado yo. Porque como Dios, o sea, le mandó a Moisés matar los animales, pues está escrito, sí, que se tienen que hacer sacrificios, se dijo en un lugar del templo, pero no se dice el cómo, no se dice la técnica. Y ahí, por ejemplo, en el judaísmo viene la Torah oral. El cristianismo hace exactamente lo mismo cuando acá dice el mismo Basilio de Cesarea, ¿quién de los santos nos dejó por escrito las palabras de la invocación en la manifestación del pan de la Eucaristía y del cáliz de la bendición? Porque no nos contentamos con las palabras que recordó el apóstol o el Evangelio,
sino antes y después decimos otras por tener gran fuerza para el misterio, las cuales hemos recibido por tradición no escrita. En pocas palabras, cuando ustedes van a una misa, las palabras de consagración no están en la Biblia, vayan a los evangelios. Y si se cree que están en la Biblia porque leen 1 Corintios 11, eso es una interpolación. Porque ustedes sacan ese texto y precisamente el texto mantiene continuidad. ¿Tá? O sea, no están escritas las palabras de consagración en la Biblia. Miren que 1 Corintios 11 es una interpolación. También quiero que vean que la tradición oral, por favor, no lleguen a pensar que es un chismorroteo, un eco que va desde el siglo I hasta la actualidad. Entonces, en eso que está en una nube etérea que nunca nadie jamás escribió, la iglesia va tomando. No, en la patrística tenemos mucha tradición oral y lo estoy citando en este momento. ¿Ah? Aclaro, en algún momento ciertas cosas se plasman y ahí se toman, pero no es un chismorroteo que vino y que está en el éter, porque si no yo puedo sacar de la galera muchas tradiciones orales. ¿Ah? Acá yo quiero que ustedes vean cuando San Juan Crisóstomo hace el comentario de 2 Tesalonicenses 2:15, que él mismo dice esto: por lo tanto, es evidente que no transmitieron todo por carta, sino también muchas cosas de forma no escrita. De igual modo, ambas son dignas de crédito. Por consiguiente, consideramos también digna de crédito la tradición de la Iglesia. Es una tradición, no busquemos más. Aquí muestra que muchos se conmovieron. Acá me gustaría, Carla, si podrías leer 2 Tesalonicenses 2:15, ¿tá? Pero también una de las cosas que yo quiero mostrar en este asunto es el hecho de que el cristianismo no se limita solo a una fuente. Así de sencillo. ¿Tá? Más allá de eso, me encantaría dejar esto como bonus track, ¿tá? Y esto es un mosaico bizantino. ¿Tá? ¿Por qué lo dejo de esta manera? Aunque no tiene mucho que ver porque esto es más de la época del cristianismo primitivo, porque también el icono tiene una parte teológica que toca a la cristología y sobre todo a la doctrina de la redención. El mismo Caristo Juan en su libro de Iglesia Ortodoxa acá dice que los iconos, por ejemplo en el caso de la tradición rusa, no eran pinturas, son manifestaciones dinámicas del poder espiritual del hombre para redimir la creación a través de la belleza y el arte. Los colores y líneas de los iconos no estaban destinados a imitar la naturaleza, que fue más o menos lo que hablamos en un comienzo. ¿Tá? No tienen que ser bellos, sino tienen que tener un significado. Los artistas buscan demostrar que los hombres, los animales, las plantas y todo el cosmos podían ser rescatados de su estado actual de degradación y restaurados a su imagen propia. Los íconos eran promesas de una victoria venidera y de una creación redimida desde la caída, sobre la caída. Yo quiero que vean también el factor soteriológico que hay y que no solo toca al ser humano, sino que toca también a los propios animales. Acá, esto que ustedes ven acá es el sínodo de Frankfurt, ¿tá? Que muchos dicen que no existe, pero yo quiero que nosotros veamos una cosa. Y esto es una crítica que hace mismo Uspensky. Fíjense que Uspensky es ortodoxo, o sea, no lo hace un católico. Que todo este canon, ¿tá? Que habla de que sí, uno puede ornamentar una iglesia, lo puede usar a nivel didáctico o todas esas cosas, él mismo acusa al sínodo, en pocas palabras, de que se adoran las imágenes. Ya sabemos que la palabra adoración se usaba, pero no con el contexto que se le da hoy día. Entonces, basado en ese muñeco de paja, se elabora el canon del sínodo de Frankfurt que las prohíbe. ¿Ah? No lo voy a leer, lo pueden leer acá nomás, pero bueno, esto es sacado de Leonid Uspensky. Si ustedes van al canon en el Mansi, por ejemplo, Sacrosanctum Concilium, es diferente el canon. La versión católica es un poco diferente a lo que revisó este autor ortodoxo. Igual puedo decirle que también no cambia nada. Y ahora quiero liquidar el postconcilio, con lo que hablamos, con la segunda ola. Acá nos tenemos que preguntar por qué León V prohíbe los íconos por derrotas militares. Otra vez pasa el mismo círculo vicioso. Empezamos a perder militarmente y ya tenemos, en pocas palabras, que retirarlos porque son producto de maldición. Lo que él hace en un comienzo es sacar las imágenes en los lugares altos también de Constantinopla. Hace un concilio en Santa Sofía que reivindica con el sínodo de Hiera, que fue el sínodo iconoclasta que
Sabemos que León III Sauríco citó. Una cosa que también quiero citar referente a eso es que en un comienzo les dije que hay muchas posturas dentro de la iconoclasia. Fíjense que León III era muy iconoclasta, pero los propios obispos que estaban ahí, esto es lo que nos dice Uspenki, llegaron al punto de decir, bueno, por lo menos las imágenes de Cristo las tenemos que permitir, la de la Virgen, pues si no caemos en gnosticismo. Fíjense que aún el mismo partido iconoclasta tenía una versión cristológica. Había una iconoclasia que prohibía todo, había una que permitía iconos de Cristo y había otro que decía, bueno, por lo menos le damos un lugar a la Virgen. Pero quiero que ustedes vean que no era algo uniforme y que el cristianismo no se manejó con leer un texto de la Biblia y quererlo aplicar al pie de la letra. ¿Ah? Y después nosotros vemos la gran heroína, que esto es una santa, Santa Teodora, para los ortodoxos. Esta es Teodora segunda, no confundirá con la primera, la de Justiniano, que acá es cuando en el año 843 se da lo que se llama el triunfo de la ortodoxia, que es cuando los iconos vuelven a Constantinopla. Se nombra un nuevo patriarca y se depone el anterior, acá tiene los nombres, Juan VIII el gramático y Metodio de Siracusa. Ahora bien, vamos a liquidar la tertulia, ya está. Voy a hacer mención, yo lo que quiero hacer es matar un mito nada más, ¿está? Que en el mundo siríaco las iglesias no tienen iconos, ¿está? Yo les recomiendo que ustedes, por ejemplo, busquen videos de la iglesia de Santa María en Urmia, en Irán, que no tiene iconos. ¿Pero por qué no tiene? ¿Que faltó teología? ¿No recibió en la tradición? ¿Reservaron la fe muy pura, según, no sé, si me pongo una óptica protestante? No, el problema es las restricciones políticas de aquel tiempo. Estos iconos, esta fuente que ustedes ven, son iconos, acá sí me voy a poner a leer esto, que se vieron en el mundo siríaco. ¿Tá? Primero, ¿qué es el mandilión? El mandilión se cree que es una especie de toalla o de lienzo en el cual Cristo pasó su cara y se la llevó a rey Abgar de Besa, porque hay un documento apócrifo que se da entre el siglo IV y V, que el rey Abgar de Besa quería conocer a Jesús, mandó un mensajero, pero veía que la gloria de él era tan grande que raro, estaba en esta transfiguración todo el tiempo Jesús. Pensé que había cambio, pensé que era como la antorcha humana, no importa. Entonces, como no pudo dibujarlo, se mojó la cabeza, se puso una toalla y quedó como que el mandilio. Gran parte de las liturgias que hay en el mundo oriental tocan la cuestión del mandilio. Después nosotros tenemos los hechos de Marmari, que Marmari es la historia de los cristianos de Mesopotamia, que menciona una estatua de cobre sobre una roca, que sería la estatua de la mujer curada por flujo de sangre, que obviamente no se le ejercía un culto a ella, ¿no? Pero es muy interesante que Mari, que es hijo de Shelmón, llega a Detsemián, en el Golfo Pérsico, ¿tá? Y predicó y dibujó un cuadro de la Virgen María para iluminar el corazón de los creyentes. Es una leyenda que viene del siglo VI, aclaremos, ¿no? Y se atribuye como que pasó en el siglo I. Se cree que Marmari, junto con Adai también, eran de los 70, de la comisión de los 70 que los apóstoles habían impuesto las manos. ¿Tá? Es más, se cree que Adai podría ser Tadeo, por ejemplo. ¿Tá? Después acá nosotros vemos el bar Karshaba, Arabaya, ¿tá? Que es un sacerdote de Nifis, ¿tá? Que prendía una vela junto a la cruz. Rezaba el Barmayata, que son las 5 oraciones, usando el Bajiyat. El Bajiyat es como le dicen el icono del Señor. Acá nosotros ya empezamos a ver una práctica litúrgica. Todo esto que estoy mostrando es una evolución. ¿Ah? Después nosotros vemos a Amar Sarjuna, que fue metropolitano de Bet Garmay, al norte de Irak, que es registrado por Ishohab III. Ishohab III que es una figura del siglo VII, que fue el que puso las bases y consolidó lo que sería la Iglesia del Este. ¿Por qué? Porque justo en la época que él vivió era cuando caía el neo-imperio, el imperio sasánida, y venían los musulmanes. Entonces, Ishohab III es un patriarca y es, por así también decirlo, es el gran historiador. ¿Tá? Él mismo registra una colección de cartas en siríaco que menciona la veneración del mandilion de Edesa, en la actual Sanlurfa, Turquía, o sea, la Atenas del Este, y la colocación del icono del Señor junto a la cruz. Entonces nosotros vemos que hay veneración del mandilion, tenemos la cruz y ya tenemos iconos de Cristo. La liturgia de la Iglesia del Este, por ejemplo, Gabriel Catraya e Ibrahim Barlevi,
fueron los que dieron explicaciones de la liturgia y dicen que la santificación, y esto es muy importante, de los sacramentos, se habla de la Eucaristía, o si no, por ejemplo, también cuando se consagra un altar, no se puede realizar sin la cruz, sin la Biblia y sin el icono del Señor, el Bajiyat. Barleby concuerda y dice que los tres elementos litúrgicos ocupan la presencia del Señor. Entonces nosotros vemos cómo la liturgia se codifica. La liturgia es la manifestación material del culto, ya no son solo cultos neumatológicos. ¿Tá? En la liturgia de la Iglesia del Este, los íconos están presentes en el bautismo, en la Eucaristía y en la consagración del altar, y también se habla del ícono de arriba en la pared del Santo de los Santos. En pocas palabras, el texto nos da a entender que había un ícono que estaba colgando encima del altar, ¿tá? En la pared oriental. Y esto es muy interesante. Hay un diccionario del siglo X, ¿tá? De Hassan ibn al-Bahlul, que él mismo dice la palabra puja, ¿tá? Que también se usa como templo o como estatua, tiene una visión. Esa visión habla de un domo o imagen de la Santa Virgen María y de las otras imágenes. Entonces acá nosotros vemos algo que es muy interesante, que sí, que ya tenemos una industria y también un culto de imágenes establecido. Voy con las últimas. La Iglesia Oriental China. En la carta que, por ejemplo, el Khan, ¿tá? Porque en aquel tiempo ya estamos hablando ya de la conquista de Gengis Khan, en el año 1288 estaba en Samarcanda, que es una de las ciudades clave en la ruta de la seda, ¿tá? Manda por medio de su emisario, que es un armenio, rey de Chipre, una carta, ¿tá? Que atestigua haber visto imágenes de Jesús y de los magos en la región de los tártaros. Y muchos viajeros europeos que fueron a la corte mongola también lo vieron. Hay que decir que cuando Eva Tobalina tuvo la tertulia de ella, decía que una de las nueras de Gengis Khan era cristiana. ¿Tá? También podemos citar al mismo Juan de Cora, que es un obispo latino, o sea, occidental, en Sultanilla, en Persia, que escribe en 1330 sobre la iglesia del Este en Khan Balik, la actual Pekín, China, sobre hermosas iglesias decoradas con cruces e imágenes de los santos. Esta tertulia, esta parte es para Tobalina y para Aramayo. Sería terrible crossover, es como que juntes a Superman y la Mujer Maravilla. Van Gogh también en 1905, en el noroeste de China, descubre tres murales. ¿Tá? Y esto es la iglesia de Santa María Urmia en Irán. Yo les recomendaría que vayan y que la busquen y que vean el video, que muestra que no tiene imágenes la iglesia. Pero ¿por qué no tiene imágenes la iglesia? ¿Qué pasó? ¿Se perdió la tradición? ¿Todo lo que dije es mentira? No. Es que debido a las restricciones legales que existen, ¿tá? Y estamos hablando en un país con derecho islámico, no se pueden hacer manifestaciones muy explícitas de la fe. Les voy a citar la fuente también donde se saqué todo esto, reverendo Tower Andrews, ¿tá? Icons in the Church of the East, fue publicado en Church Bed Cocker Journal, volumen 10, octubre de 2022. Yo igual después te voy a pasar a buscarla esto para que lo pases en el chat. Es presbítero, sacerdote de tradición siríaco oriental, diócesis de la Iglesia Siria del Oriente, es colaborador permanente y redactor del Church of Bedcock Journal, una publicación especializada en teología, liturgia e historia eclesiástica. También hay que ver que en el mundo persa cristiano hay un ciclo litúrgico que empieza en Pentecostés, ¿tá? Y que son 7 semanas, y al último día se da lo que se llama una serie de bautismos masivos, que se llama Nusradil, ¿tá? Que viene de las palabras tanto árabes como persas. ¿Tá? Ese ciclo litúrgico de 7 semanas, el domingo que sigue después, termina con el Nusradil, que sería un ciclo de bautismos masivos, que muchos dicen que es una cristianización de una fiesta tamuz. ¿Tá? Y acá esto es con lo que vamos a culminar, que es lo material. ¿Qué nos quedamos más allá de los conceptos, los problemas políticos, las intrigas, las rivalidades de poder y todo eso? Nos quedamos con esto. ¿Tá? Estos son los lugares físicos, es lo que nos queda realmente de los concilios ecuménicos. ¿Tá? La primera imagen que ustedes van a ver ahí, que está rescatada del agua, es la iglesia de San Neófito de Nicea, en Iznik, que hablando con Raúl, él mismo me dijo que él duda de que sea esa, porque si vemos las dimensiones de la iglesia y la cantidad de participantes que nos dicen los cronistas, digo, como que los números no dan, a menos que también se celebre en las inmediaciones y afuera.
También tenemos que ver un emperador, toda una pompa real. Dice que es muy dudoso, me dice él, ¿no? La segunda imagen, ¿tá? La que nosotros vemos aquí, que parece que hay gente que está levantando un sepulcro, es la iglesia de los santos apóstoles. Que el único material que nosotros conservamos para saber cómo fue esa iglesia es este fresco que se encuentra actualmente en el Vaticano. ¿Tá? Que también, Raúl, una de las cosas que me decías que la hizo Constantino, ¿tá? Y el detalle importante que tenía es que contaba con 12 sepulcros y el sepulcro de Constantino en el medio, porque si bien él se bautizó en el final de su vida y hasta hoy en día discuten los historiadores, en un comienzo fue una conveniencia política y posiblemente, ya que la madre de él había encontrado unas cruces, se podría creer que sería que el cristianismo a ojos de Constantino era una versión mística de culto al emperador. En pocas palabras, él mismo creía que tanto Jesús como él eran emanaciones y avatares de Apolo. Entonces ponían el sepulcro de él en el medio y los demás como si fuesen astros alrededor de él. ¿Ah? Después la iglesia que nosotros vemos en negativo es Santa Sofía, que es archiconocida, hecha por Justiniano, que tenemos una parte cuadrada y un domo que representa la unión del poder político y religioso. ¿Tá? También la que nosotros vemos, que vemos unas columnas simplemente levantadas, es lo que sería Santa María de Efeso, que es el concilio de Efeso. La amarilla es la que está en Cadiquioy, que es lo que sería Calcedonia, que ahí es la iglesia de Santa Eufemia. Y acá también podemos ver al costado, abajo y a la derecha, lo que sería la cúpula de Tesifonte, que fue ahí donde Shirin, ¿tá? La mujer de Cosroes II, celebró un concilio ecuménico extra imperio romano, que también nosotros lo dimos. ¿Ah? Acá quiero que veamos, esta es la penúltima. La mayor parte de los personajes que se destacan son todas mujeres. Independientemente si son consideradas santas o no, nosotros vemos el poder que hubieron y vimos que no fue una cuestión de meramente ser la hija de o haber nacido con unas condiciones eugenésicas favorables. Son gente que se supo abrir camino de diferentes lugares y entornos sociales. Y por último, yo quiero que nosotros veamos que la cuestión, más allá que estudiemos los 7 concilios, hay más cristianismo, más tradiciones, más iglesias. Gracias a Dios hay acuerdos cristológicos, pues la mayoría de los pleitos fueron por cristología. Y acá tenemos un montón de tradiciones que en este ciclo las hemos citado. Tendría muchísimo más material. No quiero hacer la tertulia muy espesa. Quería mencionar esos pequeños, grandes detalles que son los que hacen que cambiemos la visión de los hechos que nos llegaron hasta el momento, pero bueno, por lo más fue un honor y posiblemente después tengamos un bonus track con la donación de Constantino. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Bueno, habías quedado ahí, yo te escuché en más de una ocasión, de hacer un bonus track cuando se pueda más adelante para retomar algún tema importante que creas que viene conveniente al bonus track y que sea añadido a este playlist. Y yo les recomiendo a los amigos, si es la primera vez que están acá, a partir de este séptimo concilio, conociendo el trabajo de investigación de José Dredd, les recomiendo que vayan al canal de YouTube, visiten la playlist para que vean los otros 6 concilios que él ha abordado. El trabajo es riguroso, entonces 100% recomendado y completamente agradecida de esta labor tan linda que a lo largo de los meses te ha tomado y que has tenido la consideración de aceptar y presentar en este canal. Muchas gracias, José. Gracias a vos y en sí fueron como 2 años a esta altura. Sí, O sea, mucho. mirá que nos llevó bastante y también supimos abrirnos buenas ventanas de tiempo. ¿Viste? Lo bueno es que somos gente que está ocupada en lo que es la investigación, sea de mi trabajo, sean los estudios tuyos, y son cuestiones que podemos ir aplicando. Por lo Exacto. demás, te doy gracias a vos, le doy gracias a Investigando la Historia, un abrazo muy grande para Raúl Mendoza, que yo lo quise traer acá porque él es experto en arte y hay detalles como los últimos que él los pudo haber explicado mejor que yo. Un saludo a Sandra, que fue el nexo y que es una persona que aprecio muchísimo. Y bueno, gracias a ustedes también por vernos, gracias por elegirnos, gracias por ese voto de confianza. Y bueno, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Que estén todos muy bien. Chao, José. Hasta la victoria siempre.